Buenos días. Este es un video más de la clase de matemáticas. El tema para esta semana es factorización. Objetivos. Identificar qué tipo de factorización utilizar para resolver un ejercicio. Y 2. Resolver ejercicios de factorización utilizando métodos diferentes. Factorizar. Factorizar es expresar en factores un polinomio. Por ejemplo, si queremos expresar en factores el número 8, puedo escribir 4 por 2, que me da 8, o 1 por 8, ambos resultados me dan 8. También podría escribir 2 por 2 por 2. También 6m, puedo expresarlo como 6 por m, al multiplicar 6 por m me da 6m. También como 2 por 3m, que el resultado también me da 6m. O 2m por 3. Cualquiera de estas maneras puedo descomponer 6m. Bien, vamos a ver el primer método de factorización, que es el factor común, es el más fácil. Entonces dice factorizar la siguiente expresión. Si yo tengo 2x más 4, entonces el factor común es el de los números, es el mayor número que los divide a ambos. Y la variable, si se repiten los dos, es la de menor exponente. En este caso, como no hay x en los dos, solo está en uno, entonces no se toma como factor común. En este caso, el factor común solo es el número 2, porque el 2 puede dividirse. Acá los dos números puedo dividirlos entre ese 2. Entonces, 2x entre 2 me da x, porque 2 entre 2 me da 1, y la x solo lo copio. El 1 no es necesario escribirlo, ya sabemos que cuando no lleva es un 1 imaginario. Más entre más me da más, y 4 entre 2 me da 2. Entonces la respuesta es esta. Si yo quiero saber si está bien, entonces multiplico. 2 por x me da 2x, y 2 por 2 me da 4. Entonces, si la multiplicación de esto me da la expresión original, entonces es que está correcto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Acá tenemos que el 6 tiene mitad, pero el 9 no tiene. Pero los dos tienen tercera. Entonces significa que el mayor número que los divide es el 3. Acá la x está en los dos. Entonces tomo la de menor exponente. En este caso está x a la 2 y x a la 1. Entonces el factor común va a ser 3x, ¿verdad? Porque es el de menor exponente acá. Entonces abro paréntesis y divido. 6 entre 3 me da 2. X a la 2 entre x me da x, porque resto los exponentes, ¿verdad? 2 menos 1 me da 1. El 1 no se escribe, es un 1 imaginario. Entonces solo me queda 2x. Menos entre más me da menos. 9 entre 3 me da 3. X entre x me da 1 y 1 por 3 me da 3. Entonces cuando el exponente es igual, siempre se vuelve 1 y ese multiplicado por este número me da el mismo número. En el siguiente tenemos tres términos. 16x a la 3 más 24x a la 2 menos 8x. Entonces, para hacerlo más fácil, utilizamos este método para encontrar el máximo común divisor, que ese sería nuestro factor común. Acá recordemos que para sacar el máximo común divisor tenemos que dividir los números entre el mismo K, ¿verdad? Si todos tienen mitad, entonces sí se puede, o si todos tienen tercera, o si todos tienen quinta. Con uno que no tenga mitad o que no tenga tercera, no podemos sacarle ni mitad, ni tercera, ni quinta. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos aseguramos que los tres tienen mitad, ¿verdad? Porque mitad de 16, 8, 12 de 24 y 4 de 8. Estos números que nos dieron acá también tienen todos mitad. Entonces aquí 4, 6 y 2. Y estos también siguen teniendo mitad. Entonces 1, 3 y de 4 es 2. Entonces aquí, si ustedes se fijan, ya aquí este solo tiene tercera, este solo tiene mitad. Y acá llegamos al 1, que es el mínimo, ¿verdad? El mismo número. Entonces ya aquí ya no podemos encontrar otro número que sea divisible acá entre todos estos. Entonces
el máximo común divisor va a ser la multiplicación de esto, que sería 2 por 2 por 2, que me da 8. Entonces, el factor común es 8. Acá, como tenemos la x en los tres términos, entonces tomo la de menor exponente, que sería x a la 1. El 1 no es necesario colocarlo, ¿verdad? Ya recuerdan. Entonces ahora dividimos. 16 entre 8 me da 2. X a la 3 entre x me da x a la 2. Entonces x a la 2. Más entre más da más. 24 entre 8 me da 3. X a la 2 entre x me da x. Menos entre más da menos. 8 entre 8 me da a 1. Y x entre x me da 1 y 1 por 1, 1. En este caso sí tengo que escribir el 1, ¿verdad? Porque acá, como son exactamente iguales, entonces eso siempre me va a dar 1. Entonces, acá sí es necesario escribir el 1. Entonces la respuesta sería esta. Si ustedes se fijan al multiplicar esto, 8 por 2 me da 16, x por x a la 2 me da x a la 3, 8 por 3 me da 24, x a la 2 y 8 por menos 1 me da menos 8x. Entonces me tiene que dar este resultado al multiplicar esto. Si no, es que está mal. Vamos con el siguiente ejemplo. Factor común por agrupación. Este es otro método de factorizar y por lo general se utiliza cuando hay 4 términos, ¿verdad? Entonces este lo resolvemos como su nombre lo indica, agrupando, ¿verdad? Entonces yo tengo que agrupar 2 y 2 de manera de que yo les pueda sacar factor común, ¿verdad? No voy a agrupar 1, por ejemplo acá, x a la 3 con 15 de negativo, porque no tienen nada en común, solo el número 1, entonces no podría sacarle más factor común. Entonces acá, por ejemplo, si yo agrupo x a la 3 con 3x a la 2, yo ya sé que el factor común es x a la 2, porque se repite, ¿verdad? Y acá 5x con 15 negativo, ya sé que hay un número que los divide porque son múltiplos de 5 los dos. Entonces agrupo los dos primeros y luego dejo los dos al final. Acá siempre lo voy a separar por el signo más, ¿verdad? Bien, ahora saco el factor común. En este caso, como les decía, el factor común es x a la 2 porque aquí hay un 1 y un 3. Entonces el mayor número que los divide es el 1. Entonces el 1 no es necesario colocarlo. Y como la x está en los dos, tomo el de menor exponente. En este caso el de menor exponente es x a la 2. Y ese va a ser mi factor común. Entonces ahora divido. X a la 3 entre x a la 2 me queda 3 menos 2 me queda x a la 1, ¿verdad? Entonces acá me queda esto. Menos entre más me da menos. 3x a la 2 entre x a la 2. Entonces 3 entre 1 imaginario que hay acá me da 3. Y x a la 2 con x a la 2 como tienen el mismo exponente, entonces decimos que se convierte en 1 y 1 por 3 me da 3. Entonces no se coloca la x ya. Más, aquí el factor común sería 5, ¿verdad? Porque los dos números son múltiplos de 5. Entonces 5x entre 5, 5 entre 5 me da 1. El 1 no es necesario colocarlo, solo dejo la x. Menos entre más da menos, 15 entre 5 me da a 3. Entonces acá, por lo general, siempre me va a dar el mismo resultado en los paréntesis, ¿verdad? Entonces, le vuelvo a sacar factor común. Entonces, acá es como que si yo tenga este factor común porque se repite, ¿verdad? Solo que aquí lo puedo poner acá. Y si yo divido esto entre esto, solo me queda la x al cuadrado. Más, si yo divido esto entre esto, se cancela x menos 3 con x menos 3 y solo me queda el 5. En realidad lo que hacemos es agrupar los que quedan fuera, x al cuadrado más 5, que sería esto, y entre paréntesis x menos 3 solo en una vez, ¿verdad?
porque al multiplicar aquí, si ustedes se fijan, ya elimino el más y me queda como una multiplicación de los términos que están fuera multiplicado por el común en los dos, que sería en este caso x menos 3. Entonces lo podemos hacer de esa manera, pero en realidad le volvimos a sacar factor común. Vamos al siguiente ejemplo. 2x a la 3 más 4x a la 2 menos x menos 2. Entonces ahí agrupo los primeros y los dos últimos acá. Entonces aquí el factor común de este, como acá los dos se dividen entre 2, entonces el factor común es 2 y x sería la 2 porque tiene el menor exponente es 2. Entonces el factor común es 2x a la 2. 2x a la 3 entre 2x a la 2, 2 entre 2 me da 1. X a la 3 entre x a la 2, 3 menos 2 me da 1. Entonces acá solo me queda la x. Más 4 entre 2 a 2. Y x a la 2 con x a la 2 se convierte en 1 y 1 por 2 me da 2. Más aquí, como estos no tienen nada en común, entonces solo tienen el 1, ¿verdad? Entonces aquí colocamos 1 y acá queda exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué podemos sacarle factor común acá? Porque en algunos casos así va a ser, ¿verdad? Que tenemos que agrupar esos dos y nos da este resultado. Aquí podemos hacer la agrupación de otra manera, también si queremos, y nos tiene que dar el mismo resultado, ¿verdad? Pero en este caso vemos que este resultado es muy parecido a este. La diferencia son los signos, que estos son los dos positivos y estos los dos negativos. Entonces aquí hacemos un truquito matemático para que nos quede igual. Entonces acá solo copiamos la primera parte. Entonces, como a mí me interesa que lo que está acá sea igual con lo que está acá, entonces le saco factor común 1 negativo para que al dividirlo entre este me queden acá positivos. Por ejemplo acá, menos entre menos me da más, x entre 1 me da x, menos entre menos me da más y 2 entre 1 me da 2. Entonces al sacar factor común menos 1, hace que cambiemos los signos de adentro, ya nos queda igual, ¿ve? Y entonces agrupamos los que están afuera, entonces sería 2x al cuadrado menos 1 acá, y el factor común que sería x más 2 multiplicado acá, esas dos expresiones. Y eso sería todo ahí. Bien, vamos con el siguiente método de factorización. Se llama factorización por tanteo. Por tanteo lo decimos porque vamos a ir calculando. Si no nos sale bien, pues lo borramos y volvemos a hacer con otros factores porque a veces no sale a la primera. Bien, por ejemplo acá tenemos x al cuadrado menos 2x menos 120. Entonces acá lo que se hace siempre es primero ordenar el polinomio, ¿verdad? X a la 2, x a la 1 y el que no tiene al final. Entonces descomponemos los dos extremos de la expresión. Por ejemplo, acá lo reescribo en un lado del cuaderno y voy a buscar factores que multiplicados me den los dos extremos. Por ejemplo, acá, x al cuadrado, la única multiplicación sería x por x. Entonces, x por x me da x a la 2. Y de 120 puedo poner varias respuestas, ¿verdad? 120 me da, por ejemplo, 60 por 2, 30 por 4, 20 por 6. 120 tiene muchos factores. Por eso se llama por tanteo, porque ustedes lo van a ir calculando, ¿verdad? Hasta que nos dé la respuesta adecuada. ¿De qué depende eso? Bueno, de este numerito que está en medio. Por ejemplo acá, 12 por 10 también me da 120. Y aquí tienen que manejar muy bien las leyes de los signos. Si no lo hacen, tienen que practicar porque les va a salir malo si no aplican bien las leyes de los signos. Por ejemplo, acá me tiene que dar menos 120. Significa que uno de los dos tiene que ser
negativo. En este caso voy a colocar menos 12 y 10 positivo. Ahora multiplico en cruz. X por 10 me da 10x positivo, más por menos me da menos, y x por menos 12 me da menos 12x. Entonces al restar esto, porque como son signos contrarios, 10 menos 12 me da menos 2. Como el número que está acá es menos 2, entonces esto está bien, la respuesta está correcta. Ahora acá, si este fuera positivo, entonces 12 fuera positivo y 10 negativo, ¿verdad? Porque si no, entonces no me hubiese dado la respuesta acá. Correcto. En este caso sería menos 12 por 10. Ahora, para poner la respuesta, tengo que colocarla así, ¿verdad? X por menos 12 y X por 10. Acá entonces sería X menos 12 por X menos 10. Y esa sería la respuesta correcta. Vamos a ver otro ejemplo. X al cuadrado menos 5x más 6. Entonces acá igual descomponemos, ¿verdad? Los dos extremos. Por ejemplo, acá sería x por x me da x a la 2. Y acá, fíjense bien en los signos. Acá es positivo y acá es negativo. Cuando este es positivo significa que los dos tienen que ser negativos si este que está acá es negativo, porque menos por menos me da más. Entonces, aquí yo puedo utilizar como 3 por 2, ambos negativos, o 6 por 1, también serían ambos negativos. Entonces, yo voy a elegir esos y multiplicamos en cruz, ¿verdad? Más por menos da menos, x por menos 2 me da menos 2x, más por menos me da menos, y x por 3 me da 3x. Entonces, como los dos son negativos, entonces los debo de sumar. Menos 2 y menos 3 me da menos 5. Como ese es el número que está acá, significa que esto está correcto. Entonces, recuerden que la respuesta la vamos a colocar este con este y este con este. Entonces, la respuesta quedaría x menos 3 por x menos 2. Entonces, este por este. Y ese sería el resultado. Bien, vamos a ver otro ejemplo. ¿Y qué pasa cuando la x no va solita, sino va acompañada de un número? Por ejemplo, acá en los anteriores, aquí la x iba solita. Ahora aquí, ya este número ya se vuelve un poquito más complejo el ejercicio porque ya este también tenemos que multiplicarlo y a veces es más difícil encontrar la respuesta correcta, pero sabiéndose las tablas y las leyes de los signos, no hay problema. Entonces acá igual sacamos los números ya ordenados y vemos qué números multiplicados me dan como resultado los dos extremos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, 2 por 1 me da 2 y x por x me da x a la 2. Entonces el resultado lo descompongo así, me queda de esta manera. Y aquí puedo colocar 2 por 2 o 4 por 1, ¿verdad? Entonces aquí por el tiempo le voy dando el resultado ya de un solo. Entonces sería menos 1 por 4. Entonces hacemos la multiplicación en cruz. Aquí sería entonces 2x por 4 me da 8x positivo. Más por menos me da menos y x por 1 me da 1x, que el 1 no es necesario escribirlo. Entonces, 8x menos 1x me da 7x positivo. Como acá es positivo, entonces el resultado acá está bien, me da también positivo. Entonces el resultado sería, no olviden de colocar así. Si lo colocan como lo multiplican, entonces les va a salir mal. 2x menos 1 por x más 4. Entonces ese sería el resultado. Vamos a ver el último ejemplo de este.
3x a la 2 menos 5x más 2. Igual, ordenado. Y sacamos a un lado la expresión. Luego lo descomponemos los dos extremos. Aquí me quedaría 3x por x, ¿verdad? 3 por 1, 3. Y x por x, x a la 2. Y acá puedo colocar 2 por 1 o 1 por 2. En este caso, como este es positivo y este es negativo, entonces los dos tienen que ser negativos porque menos por menos me da más. Multiplico en cruz y me da 3x por menos 1 me da menos 3x. Más por menos da menos y x por 2, 2x. Y 3x negativo y menos 2x, como los dos tienen el mismo signo, me da 5x negativo, que sería este número que está acá. Recuerden que este número que está acá siempre tiene que ser el mismo que da acá. Si no les da, entonces tienen que probar con otros factores tanto acá como acá. Entonces, en este caso sí nos dio, entonces la respuesta va a ser 3x menos 2 por x menos 1. Y este sería el resultado. Bien, vamos a ver otro método. Esa es la diferencia de cuadrados. Por ejemplo, x al cuadrado menos 25. Este siempre tiene que ser una resta y los dos números tienen que tener raíz cuadrada exacta. Entonces, por ejemplo, acá la raíz de x a la 2 es x, ¿verdad? Porque x por x me da x a la 2. La raíz de 25 es 5 porque 5 por 5 me da 25. Si aquí hay un más, no podemos resolverla por este método. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Solo se coloca las raíces x más 5 multiplicada por x menos 5. Entonces siempre va a ser más y menos. No importa si va el menos primero y el otro después, o no importa cómo lo coloquen, siempre que vaya uno más y el otro menos. Y eso es todo ahí. Vamos a ver el ejercicio 2. Acá, por ejemplo, la raíz de 4 es 2, la raíz de x al cuadrado es x y la raíz de 49 es 7. Entonces la respuesta, 2x menos 7 por 2x más 7. Si ustedes se fijan, aquí puse primero menos y aquí después el más, a la diferencia del primero. Vamos a ver el último ejemplo. Un cuarto de x al cuadrado menos 81. Entonces la raíz de 1 es 1, la raíz de 4 es 2. La raíz de x a la 2 es x y la raíz de 81 es 9. Entonces la respuesta va a ser 1/2 de x más 9 por 1/2 de x menos 9. Eso es todo por esta semana. Presten mucha atención, por favor.